seguimos en Más Positivo, 11:07 y como lo anunciábamos antes de la pausa comercial, tenemos invitados, académicos ambos, de la Universidad de Talca, de la Escuela de Enfermería, para conversar sobre esta enfermedad que es la neumonía en buena temporada. Nos mencionaba Omar Fuentes, académico de la escuela, y también Edith Morales. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias por la invitación. Igual, muchísimas gracias por la invitación y bonito tema en todo caso. Por eso dije que estamos en la temporada especial sobre todo, de los fríos. Vamos a conversar un poco cuáles son las causas, pero vamos a iniciar definiendo qué es la neumonía y por qué se produce. La neumonía es una enfermedad inflamatoria infecciosa pulmonar. ¿Por qué se produce? Generalmente se produce por virus, por bacterias, por hongos. Y asociado a esto, por ejemplo, tenemos uno de los mecanismos más frecuentes de la producción de la neumonía es el aspirado bucofaringio. ¿Qué significa eso? Que los microorganismos que nosotros tenemos en la boca o que puede llegar del estómago hacia la boca, eso puede ir a la vía respiratoria, sobre todo cuando nosotros estamos en reposo, estamos durmiendo, y esto generalmente va asociado a personas que toman, por ejemplo, somníferos, tienen problemas neurológicos, que tienen problemas de drogadicción o alcoholismo, o simplemente el reflujo gastroesofágico que uno no lo controla, y por lo tanto estos microorganismos van a acceder a la vía respiratoria y eso nos puede también provocar una neumonía. Ahora, Omar, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo se diagnostica? Lo que pasa es que yo lo veo más del punto de vista pediátrico. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Idealmente que uno tome un aspirado, ¿cierto?, de secreciones para poder objetivar, digamos, cuál es el bicho en sí, ya sea virus o bacteria, el que esté produciendo, digamos, el problema del parénquima, específicamente del pulmón. Pero lo otro es, otra forma de diagnosticar es tomando una radiografía de tórax, más que el buco. Con la misma radiografía de tórax en los adultos se ven sus condensaciones más marcadas, en pediatría un poquitito más intersticial, ¿sí? Son manchitas más lobales, son como los dos pulmones, como para explicar en cierto modo. Y lo otro es la signología o la sintomatología de la auscultación. El médico va a ausculta y ve que hay murmullos o ruidos pulmonares que uno dice están disminuidos, y se asocia también lo que es digamos, los signos y síntomas que uno los va observando a medida que van pasando los días. Ahora, con respecto a cuáles son también los grupos que están más propensos quizás a contraer la neumonía. Es transversal, puede ser en cualquier momento de la vida. Hay quizás, como lo decía Omar, en el caso de los niños, más probabilidades en vista de que son infantes, ¿no? Muchas veces tienen unas defensas menor a las de un adulto. En general, la neumonía puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero siendo siempre más frecuente en los niños menores y en los adultos mayores sobre 65 años. Y entre más edad tenga la persona, mayor es el riesgo obviamente, de enfermarse y también de fallecer a causa de esta enfermedad. Porque más que nada en el adulto mayor, por las patologías asociadas que tienen y por el sistema inmune, ¿cierto?, que se va comprometiendo y debilitando a medida que pasan los años. En el caso de los niños, ¿cómo es la situación? Bueno, los niños, sobre todo los niños menores de 5 años, son los niños más complejos. Pero es muy parecido, pero la principal causa es por el sistema inmunitario que no está desarrollado. Como usted dijo, el inmune no están permitidos, digamos, como para seguir, digamos, avanzando, luchando contra los virus y las bacterias en general. Pero específicamente por el sistema inmunitario, y como dijo Edith, pueden ser virus, pueden ser bacterias, que son las que más perjudican en este caso, desde el punto de vista pediátrico, a los chiquititos. Bueno, como lo conversamos, creo, de manera telemática, respecto a lo que era el virus sincitial, el tema de la importancia de la lactancia materna, en este caso por parte de las madres a estos lactantes, menores, por supuesto, con lo que es el traspaso, ¿no?, de vitaminas, minerales también, y mejorar así el sistema inmune del bebé. Exacto. Como usted dice, el sistema inmune, y la leche materna lo entrega. Por eso, dentro de los efectos protectores que tenemos ante la neumonía en los menores de 6 meses exclusivamente, ideal mantener, cierto, como usted dice, lo que es la lactancia materna exclusiva. Pero hay otro detallito, no solamente la lactancia, sino que también
Los otros cuidados posteriores que uno puede ver, el sobreabrigo, el sacarlos, digamos, los cambios de temperatura, claro, muchas veces. El sobreabrigo, claro, los cambios de temperatura y el sacar a estos chiquititos en general a los lugares donde hay mucho espacio, digamos, en relación a más personas, con los lugares muy concurridos, y realmente no sacarlos, dejarlos en la casa. Pero como usted dice, la lactancia materna es una de las cosas preponderantes y la hidratación también que va en conjunto. Hablemos ahora del tratamiento para este tipo de enfermedad. Vamos a comenzar con los adultos. Primero, adultos mayores también, por cierto. Sí, en general el tratamiento, se habla de un tratamiento empírico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la persona adulta va a consultar a un CEFAM, a un policlínico, y el médico no puede esperar a que esté, porque se le solicita una radiografía de tórax. Entonces el médico no puede esperar 48 horas que esté el resultado, porque en 48 horas el paciente ya puede no estar o puede estar grave hospitalizado en UCI. Por lo tanto, el médico va a dar un tratamiento antibiótico de acuerdo a qué. Por ejemplo, si es en el medio comunitario, en nuestra casa, en una casa de reposo, hay microorganismos que son más frecuentes. Entonces dice ya, ok, para estos microorganismos yo voy a dar este tratamiento antibiótico. Si el paciente está hospitalizado en una sala común como medicina, los microorganismos más frecuentes también son endémicos. O sea, hay otro tipo de bacterias generalmente que el médico tiene que tratar, o si está en UCI, son mucho más agresivos, por lo tanto el tratamiento ya es endovenoso, de más amplio espectro. Y empieza primero el médico con eso. Y posteriormente, ¿cierto?, le va a pedir la radiografía en el momento, le va a iniciar el tratamiento antibiótico en el momento que el paciente va a consultar, y a las 48 horas se va a prolongar o se va a descartar si el paciente efectivamente tenía una neumonía. ¿Se fija? Entonces el tratamiento primero es un antibiótico más todo lo que corresponde a los malestares anexos, por ejemplo, si tiene cefalea, un analgésico, si tiene fiebre, un antipirético, medidas físicas también para bajar la fiebre. Entonces, el médico, además del antibiótico, va a ir recetando los medicamentos necesarios para tratar la sintomatología del paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo también puede tardar en recuperarse la persona? Es que ¿Va a variar también de la edad, del tipo de tratamiento? Varía de la edad. Por ejemplo, si el paciente, hay un último estudio que sacó la Sociedad Respiratoria, donde dice que el tratamiento no debiera durar menos de 5 días. Ahora, si tú me dices de un paciente hospitalizado, el tratamiento va a ser entre 10 y 14 días, porque los microorganismos son más agresivos. Y por lo tanto el paciente también está más expuesto y también está más inmunodeprimido, ¿te fijas? Entonces el tiempo de tratamiento va a variar. Ahora, cuando el paciente dice ya tengo por ejemplo 10 días de tratamiento, pero todavía me siento mal, todavía tengo dolor de cabeza, la tos se va a prolongar por un tiempo, a lo mejor un par de semanas más, la radiografía puede tardar hasta al menos 1, 2, 3 meses en normalizarse. ¿Te fijas? Entonces, si el paciente vuelve a consultar y el médico ve una radiografía, va a decir usted tiene una neumonía, la neumonía ya se trató. ¿Te fijas? Entonces, todo el proceso es lento. Lo que sí va a bajar en un 48 a 72 horas, y el paciente no debiera tener fiebre si está con el tratamiento antibiótico adecuado. Ahora, si no es el adecuado porque hay otro microorganismo, o a lo mejor el paciente, ¿cierto?, estuvo hospitalizado previamente o estuvo en contacto con personas que estuvieron hospitalizadas y que llegan con esos microorganismos que son mucho más resistentes, el antibiótico a lo mejor no era el adecuado y el paciente tiene que acomodar nuevamente el tratamiento indicado. Bueno, misma pregunta, tratamiento en el caso de los niños. Bueno, obviamente los antibióticos van a ser no tan fuertes, me imagino, en el caso de los adultos. Son de las mismas familias, solamente que las dosis son más pequeñas. Pero en los niños donde las neumonias también pueden ser virales, ya no se usa el tratamiento antibiótico, sino que uno solamente se maneja lo que es los síntomas en sí. Típico, si hay fiebre, se maneja con un antipirético, ¿cierto? Generalmente paracetamol y ibuprofeno. Como usted mismo dijo, lo que es la lactancia materna, que es preponderante, tratar de alimentar, digamos, en forma proporcional en relación a lo que él pueda, para que no quede con la hospitalización. Ahora, desafortunadamente, también existen las neumonias bacterianas de los chiquititos y ahí se trata con antibióticos. En cuanto a la recuperación, es un poquitito más lenta que la del adulto. ¿Por qué es más lenta? Porque depende depende de la bacteria que uno pesquise, puede estar hasta 2 semanas inclusive con tratamiento antibiótico, o depende que generalmente uno habla de una bacteria que es muy conocida, que es el famoso micoplasma, que produce la neumonía típica. Con un tratamiento de 6 días andan bastante bien. Eso es lo importante en relación a los chiquititos. Pueden estar inclusive, la literatura nos dice clarito, puede estar hasta 2 o 3 semanas, posterior también con alguna complejidad, terminado el tratamiento antibiótico. Porque los adultos logramos botar las secreciones, ¿cierto? Uno está con neumonía, cualquier cosa, con el tiempo después se recupera, logra eliminar. En los niños no. Entonces viene todo el manejo posterior, sobre todo en las salas IRA, que son en los centros de salud familiar, el manejo posterior, digamos, con kinesiología, que es la quimio respiratoria, que es un manejo bastante más largo y más
más demoroso, como uno dice. Ahora, con respecto a un recontagio, una persona ya se contagió quizás en su infancia, a lo largo de los años, ¿puede volver a padecerlo? Es que la neumonía puede aparecer en cualquier momento, no importa la edad y no importa que uno haya tenido, a lo mejor tuve hace 2 meses y me contagié, tengo la defensa más baja, me encontré con una persona que estaba enferma y me vuelvo a contagiar. Eso no te da inmunidad. Tener neumonía no desafortunadamente no es como otras enfermedades, entonces claro. como ya, eso hay que tenerlo presente. Claro, no es como la varicela, que uno se contagia con varicela y lo más seguro es que con el tiempo Y los niños lo peor que ojalá fuera así. De una infección viral con un adecuado, ¿cierto? Sigue avanzando la enfermedad y termina en una infección finalmente bacteriana, y que uno habla de una sobreinfección, que de un simple viral termina finalmente contagiándose o complicándose mucho más, que son etapas muy cortitas. Ahora, por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades respiratorias, no sé, como es el asma, por ejemplo, ¿son más complejas de tratar en ese sentido? Claro, porque los pacientes con asma, si un paciente asmático es bien manejado y sigue su tratamiento, en general no debiera tener mayor complicación. Sin embargo, tenemos pacientes que son asmáticos o que se exacerban, por ejemplo, en los periodos de primavera, o a lo mejor con los pelitos de los animales, el polvo. Las personas alérgicas también. Las personas alérgicas, entonces si no hay un buen tratamiento de base y hay una irritación, ¿cierto? Todo lo que es el sistema respiratorio, voy a estar más propenso y ser más susceptible a adquirir cualquier tipo de infección, y en este caso también puede ser la neumonía. Perfecto. En el caso de los niños, bueno, esto se da por lo general cuando alguien tiene asma ya como en la edad de la escuela, por lo general, ¿no? Ahí se hace el diagnóstico certero, sí. Claro. Antes es difícil hacer el diagnóstico de asma, pero los niños se comportan como asmáticos cuando uno los ve chiquititos, sobre todo están hospitalizados, y uno dice, este niñito no más seguro que tenga algún componente asmático por la obstrucción que produce. Porque donde la neumonía es, como dijo Edith en un principio, es parénquima pulmonar, el intersticio, específicamente los pulmones, el niño asmático no solamente complica los pulmones, sino que también la vía respiratoria alta, que se obstruye muy fácil, que eso es lo que complica más, digamos, el tratamiento para la entrada de aire. Por eso requieren oxígeno o otro tipo de manejo más específico. Ahora, ¿existen distintos tipos de neumonía? ¿O es una sola? No, es que hay diferentes clasificaciones, igual depende del lugar y de las condiciones que lo presente el paciente. Por ejemplo, la que ocurre en la comunidad, en mi entorno donde yo estoy, en mi casa, o en una casa de reposo, se llama neumonía asociada a la comunidad. Esa es una clasificación. Si se hospitaliza, por ejemplo, se hospitaliza una persona que se va a operar de vesícula, y ahí dentro de posteriormente, 48 horas posterior a estar hospitalizado, el paciente adquiere una neumonía, se habla de neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Y el paciente nos complicó, ¿cierto? Y se nos fue a la UCI, y el paciente ya no es capaz de respirar solo, se conecta a una ventilación mecánica, se habla de neumonía asociada a ventilación mecánica, que eso también es posterior al conectar al paciente al ventilador. El paciente no tenía, ¿cierto?, previamente neumonía, por eso se asocia a este dispositivo mecánico. Sí. ¿Cuáles son y cómo afecta también los factores, digamos, para contraer? Ya lo mencionamos al inicio, cambios de temperaturas bruscos, pero actualmente hay en San Javier, Linares, Maule, en distintas comunas, mucho humo respecto a lo que son los distintos tipos de calefacción por leña, muchas veces leña mojada, leña húmeda, que produce mayor contaminación. Son factores también estos para quizás una persona que está contagiada sea también un factor de mayor complicación en la calidad del aire. Claro, lo que pasa es que todo lo que sea contaminación ambiental, no solamente la leña, ¿cierto?, el brasero, lo que producen la fábrica, los autos, todo eso te va a contaminar el aire. Entonces eso, sobre todo las personas que ya tienen problemas respiratorios, estamos hablando de a lo mejor asmáticos, pacientes con problemas de EPOC, ya hay un deterioro en la parte respiratoria, y si tú le sumas a eso, el paciente que está contaminado el aire va a ventilar menos, ¿cierto? Va a llegar menos oxígeno a sus pulmones y al resto de su cuerpo, y eso va a permitir, ¿cierto?, que también lleguen menos nutrientes, que el paciente no tenga la energía ni la vitalidad necesaria para poder defenderse, a lo mejor si tú, por ejemplo, si te contagias con un virus, una bacteria, como eres joven y sano,
a lo mejor va a pasar como un simple resfrío y te vas a mejorar solo, pero una persona mayor que ya tiene patologías previas, ¿cierto? Y tiene toda esta contaminación del aire, y a esto le sumamos, ¿cierto? La mala, a lo mejor muchas veces mala calidad de vida, patologías asociadas que tiene el paciente que no siempre las maneja bien. Entonces todo eso va formando un círculo vicioso que finalmente va a lograr que los pacientes se nos enferme, se nos complique y muchas veces, ¿cierto?, llega a hospitalizarse y las complicaciones de ahí pueden ser múltiples y variadas. Ahora también lo mismo, pero enfocado quizás en niños, relacionado con lo que conversábamos antes, en la entrevista que tuvimos, ¿no?, de manera telemática. Se recomendaba no exponer a los niños a determinados horarios donde probablemente había mayor contaminación del aire, sobre todo en la tarde, después de las 7, de las 6. Pero en el caso también, cuando hay padres, en el caso también que sean fumadores, ¿no? Me imagino también es un factor ahí importante de evitarlo. Exacto. Sí, lo que pasa es que, claro, los fumadores, ellos piensan que, claro, fuman por la vía aérea, ¿cierto? Y piensan que a lo mejor usando una mascarilla y lavándose las manos con esos bastidores. Desafortunadamente, el humo de tabaco se impregna en la ropa, un porcentaje bastante alto de lo que fuman, y eso también es más propenso a, digamos, dificultar en este caso la parte del chilito. Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Bueno, en el caso del adulto, que habla por adulto, sí. Claro, hay diferencias importantes. Sí, claro, por ejemplo, en el adulto, obviamente, lo recomendable es que los pacientes reciban todas sus vacunas, ¿cierto? La vacuna del COVID, que debíamos tener todas nuestras dosis, la influenza. En los pacientes mayores de 65 años, la vacuna del neumococo, porque es una de las principales vacunas que te va a prevenir una neumonía, que es la más frecuente por el neumococo, específicamente. Además de eso, si el paciente ya mayor habitualmente tiene patologías agregadas, entonces que vaya a su consultorio, que vaya a control médico, que tome sus medicamentos, porque de repente uno se siente bien y ya deja todo botado y no se da cuenta que su organismo se está descompensando en forma lenta, y después ya cuando quiere retomar ya es un poquito tarde. Es importante la alimentación, la hidratación del paciente, el abrigo, la calefacción, todas esas cosas te ayudan, ¿cierto?, a prevenir que el paciente se enferme, evitar los cambios bruscos de temperatura. La contaminación del tabaco que nombraste también es muy importante. En el caso ahora de... No, sí, lo digo muy parecido. Las vacunas son importantísimas, ¿cierto? Cuando nosotros le hablamos del estreptococo o la misma de la influenza, el COVID hoy en día son vitales, digamos, como para prevenir. En los más chiquititos que dijimos, a diferencia del adulto mayor no va a tomar lactancia materna, pero sí los pequeños, la lactancia materna es preponderante, ¿cierto? Siempre hablamos los primeros 6 meses, pero el bebé posteriormente puede seguir con su lactancia materna, hidratar bastante bien, y lo que es principal también, una de las cosas importantes, es el sobreabrigo, por lo que es el sudor, ¿cierto?, el cambio brusco de temperatura, y no sacarlo en los lugares donde son muy concurridos. Y lo otro también importante, una forma de poder prevenir la enfermedad, es cuando estos chiquititos, los más pequeños, tienen hermanos más grandes, que el hermanito más grande también, en caso de cualquier sintomatología respiratoria, no se acerca al bebé. Porque los más grandecitos, como le explicaba el mismo BRS, los más chicos prácticamente se comen sus pulmones. En cambio, el más grandecito es un moquito, todo, y pasó. Pero los más pequeños son los que se ven más perjudicados. Ahora, ¿cómo se puede también mantener el sistema inmunológico bien potenciado? Consumo, por ejemplo, de algunos alimentos, no sé, o vitamina C, la miel, que también se menciona que refuerza el sistema inmunológico, como digamos, estar preparado el organismo. Bueno, las personas mayores en general tienen un buen suplemento alimenticio que lo dan en los CEFAM. Entonces los adultos mayores, las personas mayores tienen muchos beneficios y no necesariamente voy a incurrir en gasto. Por ejemplo, ahora inclusive los formatos son más pequeños porque la gente a veces no consumía todo o lo botaba un par de veces. Ahora ya los formatos son más pequeños, son más de mejor sabor, más como agradables al gusto. También se puede potenciar con vitaminas, y obviamente cualquier medicamento que consuman o para fortalecer el sistema inmunológico, eso tiene que ser indicado por un médico, no es que yo me automedique, sino que todo medicamento que potencie y que ayude siempre tiene que estar bajo la supervisión médica. Además de la alimentación, obviamente, lo más equilibrada posible, no comer tantas cosas no saludables, tanta fritura,
cosas con mucho azúcar, que también finalmente nos van a dañar y no nos van a ayudar a mantener una buena salud. Sano, no, hay que alimentarse sano, ¿no? A los bebés hay que darle la comida lo más sano posible porque entre más artificial le damos también son más propensos a los alergenos, a hacer alergia, etc. Y la lactancia materna, yo siempre voy a decir que la lactancia materna es preponderante y hidratar bastante bien. Frutitas, ¿cierto? Lo que es vitamina, usted mismo dijo de la vitamina C, nos habló de la miel, los derivados de la miel, más que a lo mejor que los endulzantes están prohibidos en los niños, igual les damos endulzante que también está dentro de complicaciones posteriores, sí. Que es mal. Bueno, y hace poco salió un estudio que de cómo afectaba también, ¿no? Claro, los niños no deben consumir, o sea, la alimentación sana es lo mejor. Ahora, lo último, ¿cómo es también el caso de la atención primaria en este caso? Cuando uno llega quizás de urgencia, dice tengo estos síntomas, ¿eso debería dar prioridad a las personas en este caso para ser atendidas con mayor rapidez? Mira, en la parte de urgencia, lo que uno recomienda en general es que aprovechen el SAR, el SAPU, los CEFAM que hay cerca de sus hogares y tratar de evitar un poco la urgencia de hospital, porque la urgencia del hospital está colapsada con todo lo que es de la región, entonces a veces están 10 horas o más esperando una atención y finalmente el paciente se aburre y se va o se cansa. ¿Te fijas? Entonces, si el paciente va a un SAR o a un SAPU en atención de urgencia, lo van a atender, hay médicos que le van a dar el tratamiento correspondiente, entonces que esperen la atención en ese lugar. Ahora, si el paciente, ¿cierto?, dice, no, en realidad no creo que esté enfermo, pero voy a ir a un control médico, que saque su hora en el CEFAM con una hora programada, ¿cierto?, que ahí el médico lo puede atender, le puede solicitar los exámenes necesarios, si no hay una urgencia, pero si hay una urgencia siempre recurrir al SAR o al SAPO en los CEFAM que lo tengan adherido. Perfecto. Eso. En el caso de los infantes, bueno, es también importante, ¿no? Los controles que se hacen, al menos a los recién nacidos, los controles mensuales, el control del niño sano. Sí, el control del niño sano, que hoy día el control de salud infantil es importantísimo. También lo mismo, ir al SAR, digamos, aprovechar, digamos, los beneficios que nos entrega en cierto modo los centros de salud y lo principal, bueno, a diferencia de los adultos, yo siempre digo, el niñito, la sintomatología es muy distinta. Porque de repente un virus se porta muy distinto a otro virus y distinto a una bacteria, pero en general los médicos en APS están súper capacitados en relación a poder, digamos, hacer un buen diagnóstico. No solamente los médicos, nosotros como enfermeros, en el control de salud infantil, como dijimos, también se pueden lograr hacer un buen diagnóstico. Yo quería agregar algo en relación a que dijo Omar, porque en general la sintomatología respiratoria, el paciente va a consultar por una sintomatología respiratoria, pero los adultos mayores no siempre se manifiesta como una enfermedad respiratoria, entonces el familiar que dice cuando consulta es como que se pierde, se desorienta, entonces el adulto mayor te da sintomatología de alteración del estado mental, a lo mejor se van a descompensar sus enfermedades agregadas y no van a tener, si se toma sus medicamentos, ¿qué está pasando acá? El paciente está decaído, no come, entonces también hay que tener ojo, sobre todo las personas que cuidan a adultos mayores, pensar que si está un poco desorientado y habitualmente él no lo hacía, hay alguna enfermedad, ¿cierto?, que está empezando y tenemos igual que llevarlo al médico para que el médico pueda hacer el diagnóstico o pueda descartarla también. Eso es muy importante. Muchas gracias Edith Morales y Omar Fuentes por habernos acompañado, académicos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Los vamos a dejar ahí para una pronta invitación más adelante, algún otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Nosotros, siendo las 11:31, vamos a ir a un nuevo corte comercial. Yo aprovecho de despedirme, invitarlos también a las 14 horas a las noticias de media tarde. Francisca vuelve al estudio con invitados, emprendedores y emprendedoras que estarán visitando el estudio.